Venga, así arrancamos con esta caverna, un nuevo encuentro, ya tercera semanita de la caverna, este proyecto. Pero qué facha. Para que estoy, yo todo, ahí, hoy estamos en otro boliche. Notable. Me gusta ese luquete de pelos libres, te digo. Están complejos hoy. Hoy ¿Cómo estás? Viene bien. ¿Cómo viene te bien. ¿Cómo te lleva esta nueva normalidad? Te iba a preguntar. Mal, pero bueno, se la disfruta y se la combate como puede. Pero sí, Total. es difícil. Sí, hay que buscar formas. Esta es una. Es raro, hay una cuestión ahí extraña, ¿no? Más con el día a día, o por lo menos esa sensación me viene dando, de que pareciera que, no sé, hay una suposición de que el tiempo está estancado, ¿no? De que no pasa, y es como que uno termina teniendo 10 millones de cosas en el día, y no sé, hay como una cuestión rara de los encuentros, sobre todo de las reuniones, ¿no? De esos encuentros virtuales, que es como que, no sé, estuvieran pensados para, lo que te decía, para ser eternos, ¿no? Esta cuestión de un tiempo detenido, que claro, sigue siendo lo mismo las mismas 24 horas del día, los mismos 7 días de la semana, entonces es como se va acumulando una forma extraña del tiempo, densa por momentos, ¿no? Sí, estábamos mucho más acostumbrados a los cronogramas, a los horarios. Nuestros vínculos se estructuran desde ese lado, lo que hace complejo también esto de esta manera, ¿no? Nuestras relaciones laborales, nuestros vínculos afectivos, nuestro acercamiento al conocimiento. No es sencillo esta instancia de suspender nuestro mundo de actividades. Para nada, para nada. Hay que resignificar el hogar, hay que resignificar el amor, hay que resignificar muchas cosas. Y hay que resignificar el tiempo, y sin embargo, mientras nosotros tenemos que buscar, bombardean para resignificarlo a la fuerza por momentos, ¿no? Es como venimos de noticias que todas muy intensas en cómo impactan, ¿no? Venimos con días, todos los días con una noticia distinta, igual de abrumadora, de rupturista en cuanto a los tiempos. Un día es el COVID, al otro día también es el COVID, pero sumale una declaración de prensa de presidencia o alguna temática que te lleva, viste, las discusiones con una intensidad, una fuerza, una violencia por momentos también, que es extraño, es la LUC, es esto que pasó el otro día, ¿no? Con medios de prensa del interior, donde se pone. A ver, hay toda una discusión ahí en la que no me voy a meter sobre si el presidente dijo o no ir en contra de la agenda de derechos en cuanto al aborto legal acá en Uruguay, ¿no? Pero más allá de eso, ya la presentación del tema, la forma en que se encara el tema, esto de la agenda pro vida, o sea, hay cuestiones que polarizan estos tiempos y que está salado, porque con esto no me quiero desviar mucho de nuestro tema hoy, pero me tiene como bastante agitado esta cuestión de cómo para todo lo que tiene que ver con las causas sociales y los movimientos sociales, hay cuarentena, el tiempo está estancado en ese sentido, la distancia es necesaria y hay que cuidarnos entre todos, pero después el mundo de trabajo no frenó, está cada vez más dinámico en su cotidianidad y es extraño, ¿no, Nachito? No sé cómo la ves vos. Sí, a mí la situación de... Voy a resumirlo solo en esa referencia que hiciste al presidente electo. Sí, a mí me preocupó, honestamente, y esto a título personal, ¿no? No me preocupó tanto lo que dijo, porque en el momento que uno siguió el debate, sabía qué posicionamiento tenía él como senador en ese momento, entonces no me causó novedad. Sí me preocupa lo que puede generar como una cortina de humo en ese sentido cuando hay otros temas de discusión que sacan el eje. Me refiero a lo siguiente: en la ley de urgente consideración no aparecen articulados específicamente referidos a ese tema, puntualmente.
y es como lo que estamos en discusión hoy. Entonces, sí me toca la preocupación de decir, bueno, ¿hasta dónde esto no es un engañapichanga para centrarnos una discusión en un lugar y dejar de lado otra, como fue anteriormente en otras cuestiones, y como lo hablábamos en el vivo pasado en relación a lo que podría ser una estrategia maquiavélica de trabajo y de acción política, que podemos posicionarnos como queramos o no, pero que es válida también en la dinámica de juego. Yo creo que no se va a llegar a esa condición. Estamos asegurados en que hay procedimientos legales determinados y que hay condiciones parlamentarias y que hay condiciones constitucionales que determinan que para la derogación de una ley consagrada hay procedimientos y la población también tiene posición de decisión en ese momento. Y en realidad los números no estarían dando tampoco para que eso pueda suceder, y es como una garantía que uno tiene que tener ahí. No dan ni siquiera en las relaciones electorales o lo que fueron anteriormente, y no darían tampoco porque sabemos que es un tema que es transversal, que por suerte no se identifica únicamente con un sector político, sino que es un tema que ha atravesado completamente todas las poblaciones y todas las condiciones, más allá de las posiciones filosóficas y religiosas que tenga, ¿no? No va en esa discusión la cuestión de la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo. Era otro el planteo, siempre debió dejarse claro que acá no era como una carta libre para, y aclarar algunas cuestiones y tratar de dejar las subjetividades en ese tema, sino establecer determinadas condiciones de garantías legales que repercuten en garantías sanitarias y en mejores condiciones de vida, que yo creo que Provida implica hacer eso, implica poder habilitar las condiciones de la mejor estilo de vida posible para quienes no la tenían. Pero sin duda va a ser ruido. Y no creo que sea ingenuo tampoco esa aparición. Eso sí. Total. Esos nuevos espacios públicos, ¿no? Porque pasó a ser un espacio público. Esa virtualidad pasó a ser un espacio público. Y sin embargo, también nos está interpelando. Te quería preguntar, ya que hablábamos de esta cuestión, por el lado de educación, ¿no? Donde vos también, bueno, desde el lugar de profe, pero también desde el lugar de militancia sindical, ¿no? Uno se va fogueando, va viendo esas cuestiones y esos debates, justo hoy que también se estuvo discutiendo en el Parlamento, y antes de meternos de lleno en esa cuestión, ¿no?, socrática del espacio público, de cómo entenderlo desde hoy y cómo se conecta con esta figura que bastante vamos a tener para hablar también sobre Sócrates, ¿no? Pero, ¿querés compartir algo o comentar algo sobre el lado de la educación, justamente? Hay que estar en guardia plena y defender la educación pública más que nunca. Hay unas condiciones consagradas que tenemos que radican en la gratuidad, y la gratuidad nos habilita la universalidad del proceso público de educación, y hoy aparentemente está en un riesgo mayor que otras veces. Quizás antes teníamos identificado de otra manera los problemas, hoy tienen otros medios y otras herramientas para realizarse. Desde ese lugar lo que hay que hacer es eso, hay que cuidar a nuestro UDELAR, hay que cuidar a nuestro Consejo de Educación Secundaria, hay que cuidar a nuestro Consejo de Educación Primaria, a la educación inicial, hay que moverse en ese lado, hay que entender de que la educación pública, desde mi perspectiva y desde la de muchos compañeros que van y compañeras que van conmigo, es una herramienta y un fin en sí mismo también, ¿no? En este sentido. Bienvenidos las propuestas privadas para quien las pueda tomar, porque también ahí está el libre juego de eso, pero me parece que lo público y que el aula y la educación como herramienta de trabajo, de resistencia y de emancipación tiene que estar ahí. En las comisiones empezaron hoy se recibió al ministro de Educación y Cultura, Pablo Silveira. Vos sabés bien que por otras relaciones que tenemos vinculadas justamente a nuestra actividad político-partidaria, yo también integro esos boliches y estábamos en esa reyerta todo el tiempo y laburando con esos temas y analizando eso. Y sí, nos preocupa a muchos y a muchas, independientemente de qué lado de la cama nos toque dormir, tendríamos que estar atentos a lo que nos puede pasar en ese sentido. Hay que estar alerta. Hay que estar alerta y en posición de acción. Total. Lejos, pero muy lejos de culminar este tema, ya sin duda vamos a tener en estos encuentros semanales que venimos teniendo, Nacho, bueno, sin duda uno de estos encuentros va a tener que ser sobre por lo menos la defensa, o por lo menos el repensar el para qué de lo público, ¿no? Que ahí sí, bueno, brota una cuestión de defensa en estos tiempos de resistencia política, ¿no? De embate frente a
a todo lo que tiene que ver con esta ola neoliberal, que la veíamos en el mundo, no era algo extraño, es como lo que vos decías, hay cuestiones de las que uno no se puede sorprender de lo que viene del gobierno, particularmente, que bueno, habrá que ponerse, como vos decías, en ese modo más activo para poder pensar una respuesta, una defensa y sobre todo un proyecto propio, si se quiere, un poco más cercano a los intereses públicos, ¿no? y de proyecto país, donde no queden, sobre todo las grandes mayorías afuera. Pero nos vamos a Sócrates, Nacho. Vamos a Sócrates, que yo creo que tiene un paralelismo interesante con todo esto que venimos hablando. Yo cuando nos mandamos unos mensajitos antes de arrancar, vamos a desnudar esta parte, yo te contaba que tenía como que algo medio armado y que tenía como un comparativo medio sorpresa para presentar. Para mí, en la filosofía como tal, hay dos Sócrates que son determinantes. ¿Sí? El Sócrates ateniense, del 470 a 469, esa polémica, y 399 año que muere, pero hay uno más reciente y mucho más cercano a nosotros, que jugaba en el Corinthians. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira, el doctor. Es necesario para cualquier estudiante, docente de filosofía, indagar la figura de ese jugador de fútbol, ese 8, como pensador de la acción filosófica y política. Y es fundamental, se puede hacer de la mano de Galeano también, leer un poquito sobre lo que era ese concepto de democracia corintiana, el Corinthians, el club de fútbol brasilero, en pleno proceso dictatorial en el Brasil. Aparte, tienen un montón de puntos en común este Sócrates griego y este Sócrates corintiano, que es súper, súper interesante, el doctor. Un estilo de juego extrañísimo, muy singular, pero aparte un pensador dentro y fuera de la cancha fantástico. Lograron dar un mensaje en un momento histórico clave de Brasil y del mundo a través del fútbol, y hay una justificación, hay un pienso detrás de eso. Eso es muy interesante. Cuando pensamos en pensamiento y fútbol, no solo nos tenemos que ir a Cruyff y al Barcelona, sino que existieron, el San Pauli es otro ejemplo, de elementos claves para pensar y para llevar acciones políticamente comprometidas en lo público, puntualmente, porque era fútbol. Abierto, Brasileirao, campeonato. Entonces, esa es mi comparativa y es tipo modo de tarea, indáguense cuánto tendrán en común este Sócrates ateniense que vamos a laburar un poquito hoy, y este Sócrates brasilero que en realidad no era estrictamente filósofo, era médico, pero tenía mucho del quehacer filosófico. Yo te decía al inicio que... Dale. No, solo comentar, tirando ahí como una forma de dar una mano para quien el Sócrates brasilero no se le familiariza por ningún lado. Tiene mucho que ver esta cuestión de la filosofía mucho más cercana a la acción concreta que al discurso, ¿no? No hay tanto, la filosofía es pa, y tanta palabrería en ese sentido, sino que es pura acción representada y entender que lo más claro de una filosofía está en el ejemplo que sustenta con la acción, ¿no? Donde los hechos hablan más fuerte que las palabras. Pero sí. Hay una praxis filosófica en ese hacer que es fundamental. Vamos para atrás, vamos más para atrás. Entonces cerramos en Atenas, ahí, en estos años más o menos. Y lo que decíamos al principio, ¿no? La posibilidad de entender a Sócrates con estas condiciones. Sócrates vive algo que nosotros podríamos poner en paralelo también muy interesante, ¿no? Para contextualizarlo un poco, el tipo vive más o menos en lo que se denomina en Atenas el siglo de Pericles. Un momento histórico, Pericles, político importantísimo de la época, vuelve a darle a Atenas todo el brillo y el lujo que tuvo en algún momento, luego de las invasiones, antes de las invasiones persas, pero más o menos llega Pericles, la derrota persa ya está dada, hay como que 3 batallas medias claves, ¿no? Maratón, las Termópilas y Platea, quienes vieron 300, ven ahí una de esas peleas que hay, que están ahí los espartanos como que sosteniendo toda esta cuestión, porque los persas se vienen. Resumo la película, perdón por el spoiler, los pican a los espartanos, mueren heroicamente, está todo bien bárbaro, pero
Xerxes se instala y domina toda esta zona durante muchísimo tiempo. Termina ese periodo y con Pericles esto empieza como que a recobrar toda una situación de lujo sumamente importante, a nivel artístico, a nivel intelectual, a nivel político, se desarrollan un montón de condiciones. En ese momento histórico aparece Sócrates, joven, ¿sí? Pero no solo ve ese apogeo y ese esplendor de Atenas, sino que el tipo también le toca ver una nueva caída, una nueva decadencia que hay, nuevamente en manos de espartanos o de gobiernos filo-espartanos. Se da la guerra del Peloponeso, los atenienses pierden, era muy difícil también hacer frente a esa barra, y se instalan una serie nueva de gobiernos, conocido por el de los 30 tiranos, que tienen una concepción de democracia muy singular. Solemos asociar democracia cuando hacemos a Atenas, demos, pueblo, cracia de Kratos, poder, pero no es tan similar, o casi nada similar a lo que nosotros entendemos como democracia representativa, en la cual otorgamos a alguno de nuestros representantes nuestras voluntades. Ahí era bien directa, pero aparte de otra cosa, el demos no era el pueblo, no era todo el pueblo, ¿no? Había como que ciertas características para ser pueblo. Básicamente demos en realidad es como un barrio de Atenas, se dividían en demos, en pequeños barrios, y solo un cuarto de la totalidad de los habitantes de Atenas efectivamente tenía la condición de ciudadano otorgada. Con Pericles igual eso genera un... Dale. Un comentario nomás, Nacho. Eso es uno de los detalles más importantes para poder ya estudiar, ¿no? Desde la cuna de lo que llamamos propiamente democracia, ya surge un concepto rengo en el sentido de lo que se entiende y lo que se da, ¿no? Porque sí, estamos hablando de una democracia que mantiene el esclavismo como sustento, ¿no? Sí. Y donde, bueno, dependiendo de los cálculos de algunos historiadores, etcétera, pero ponele que solamente un 15% de la población era la que estaba habilitada a votar y ejercer el derecho político, quedando por fuera, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, toda la población esclava, hombre o mujer. Así que bueno, esto para pensarlo simplemente. Sí. Con Pericles hay como un cambio en eso y se inserta una especie como de concursos en los cuales se podría participar a través de lo que sería el Senado y esas discusiones, lo que habilitaría como una llegada distinta. Pero igual es un arma de doble filo y sobre todo con esta condición del gobierno de los 30 tiranos se va a utilizar mucho. En ese contexto es cuando Sócrates anda ahí a la vuelta. Que en realidad el tipo, hasta el momento ahí de filosofía, poco y nada, según nos cuenta la historia, porque tampoco sabemos muy bien si Sócrates existió o no existió en esa vuelta, hay como una polémica. Si estamos hablando de él, igual sirvió, me parece, tiene el mismo, la misma condición que el Quijote, existe, podemos hablar de él, golazo, existió Sócrates, nos sirve, chao. Si fue de carne o no, mucho que tenemos duda, hay como que 3, 4 referencias nomás, Platón, que nos cuenta de él todo el tiempo, Genofonte, que nos tira algunos datos, y Aristófanes. Esos 3 son como los testimonios, alguna cosa de Diógenes anda ahí en la vuelta, y después una tablilla que certifica su muerte, que es un proceso judicial. Después no tenemos más nada. Cosas sueltas, pero como historia de vida, nada. Porque particularmente este tipo, ¿qué no hizo? No escribió un carajo. No escribió, no sacó un solo apunte de su accionar filosófico. No hay registro. Voluntariamente. Lo cual lo hace muy divertido también y súper interesante. Lo que sí sabemos es que, ya lo hemos hablado en otro encuentro, es que dividimos la filosofía antes de Sócrates y después de Sócrates. Así que algo debe haber hecho este tipo para quedar ahí como clave, ¿no? Como marcar un momento histórico. La filosofía antes de Sócrates y la filosofía post-Sócrates. Dale que estás ahí para aguantar tiranos. No, estaba pensando algunas cuestiones en esto de presentar a Sócrates. Ya hace poquito tuvimos el encuentro sobre Onfri, esto de la versión oficial de la filosofía, ¿no? Y esto que vos decías me picaba, Nacho, por ese lado, en el sentido de se toma una filosofía socrática, presocrática, y tomando, ¿no?, a Sócrates como eje, parecería que hay un parteaguas que sobre el que se sustenta todo un relato, un mito, si se quiere, porque hay muchos aspectos mitológicos en la figura de Sócrates,
en el sentido de que por ahí una alegoría, un relato, quiero decir, dota de cierto sentido, particularmente en quien los hace. Sin embargo, cuando esos relatos son compartidos de una forma tan popular o tan extensa, cuando está tan instalado un relato, bueno, ya ahí hay una tradición que se respeta y eso pasa a mito, ¿no? Y con Onfray, que también lo dejo recomendado porque, bueno, quienes lo habrán visto, golazo, pero hay gente que seguramente no lo habrá leído, no lo habrá bichado, o capaz tampoco estuvo en esta instancia anterior, así que ahí tienen una lectura interesante para hacer, donde se ve o se cuestiona por qué Sócrates termina siendo el eje de esta filosofía, ¿no? Oficial, por decirlo entre comillas, que viene con Platón y que viene con todo el idealismo del que estuvimos hablando. Sí, gran crítico Onfray de Sócrates, evidentemente, en tanto nietzscheano, ¿no? Que Nietzsche lo odiaba visceralmente y decía que un ser perverso, aparte porque era feo y la fealdad implica la perversión. Nietzsche decía que tampoco era un galán, ¿no? Pero está bien, son crass igual. Ahora, el Tegobi puro. Todo ese video. Exactamente. Bien, retomo de ahí esa cuestión. Parece que es un tipo que estaba salado. Al momento que estamos contextualizando, lo que sabemos de Sócrates puntualmente es que efectivamente es ateniense, por lo tanto sus padres son atenienses, él también, que se dedica a algunas tareas menores como escultor y alguna cosa más, que participó en batallas, que tuvo vinculación efectivamente a las fuerzas atenienses en ese sentido, por lo tanto tiene cierto renombre, entre comillas, o es conocido por lo menos en Atenas, es un tipo que no es ajeno a la vida ateniense. Pero pasa lo que pasa siempre, que es que algún amigo te mete en algún quilombo increíble y él tiene un amigo puntual, ¿no? Querefonte, que un día se le ocurre ir al oráculo de Delfos, que era un oráculo, bueno, un lugar donde se consultaba a los dioses y en situaciones de crisis histórica, sobre todo en Atenas era muy común, íbamos y le preguntábamos al oráculo qué onda, y el oráculo decía un poco críticamente, te está cagando, no te está cagando, anda tranquilo. No era como una especie de tarot, pero tenía como algo de eso. Y Querefonte le pregunta, así canchereando, básicamente, che, ¿quién es el más sabio? Y el oráculo le dice, el más sabio es Sócrates. Yo me imagino Querefonte en este momento y se me ocurren dos cosas. Primero, la sorpresa, porque me está diciendo que es uno que yo conozco, ante todo. Y segundo, la más interesante, es mi amigo. Por lo tanto, algo de rebote voy a tener que conseguir, porque si Sócrates, que es mi amigo, es el tipo, según los dioses, más sabio de todo, yo en esta me tengo que sumar de alguna manera. Entonces, ¿qué hace Querefonte? Lo que habríamos hecho cualquiera de nosotros, va y le dice a Sócrates, che, Sócrates, mira, vengo del oráculo, todo bárbaro, y me acaba de decir que el más sabio sos vos. Así que, encará. Y en realidad, ahí se quiebra un poco, porque Sócrates no tenía ninguna pretensión y mucho menos se entiende él efectivamente como alguien sabio. Porque en realidad la noción de sabio en ese momento radicaba en otras figuras. Y radicaba en otras figuras que mencionamos, aparecen con otra fuerza justamente en esta condición del gobierno de los 30 tiranos, con una proyección política muy habilitada a la demagogia en algunos momentos, y que era encarnada por los sofistas, que ya hemos dicho alguna vez acá que no son tan bosta como los pintamos, pero también es necesario decir que hubo distintos momentos en los sofistas, y en este momento eran básicamente maestros de oratoria y de retórica, que daban clase a los jóvenes políticos con el fin de convencer las asambleas. Básicamente eran unos grandes charlatanes, como Durán Barba actualmente. Era una cosa así. Sin embargo, hubo algunos previos, Protágoras, Gorgias, incluso Trasímaco, si se quiere, que tiene como una relevancia interesante ahí en una obra de Platón, que los tipos tenían alguna teoría que otra. Y hay más, pero yo creo que con Protágoras y con Gorgias son claves. Porque básicamente lo que se solía asociar es que los sofistas establecían un relativismo en materia nociológica, es decir, en materia de conocimiento y también en materia moral. La frase de Protágoras más clave, el hombre es la medida de todas las cosas, que también se utilizó y se malinterpretó en un montón de sentidos. El tipo la dijo muy bien, muy centrado,
pero se hizo cualquier cosa con ella, como también se hizo con Nietzsche, ya que lo hemos traído acá en otro momento. Sin embargo, ahí lo que tenemos que ser más allá del cuentito de Sócrates, como que el tipo se interpela, dice, bueno, pero en realidad si el oráculo me manda a decir esto, y el oráculo a veces habla como en sentidos crípticos y oscuros, debe haber algo oculto detrás de esto. Entonces, debo buscar la forma de dilucidar esto. ¿Qué hace Sócrates ahí entonces? Va a las figuras en ese momento histórico quizás con mayor reconocimiento social o con mayor experticia en serie de saberes. Y va a preguntar, porque el tipo entiende de que al final esto es una misión que le manda el oráculo, y hay que hacerla. Y ahí ya se marca una diferencia con los sofistas. Sócrates tiene una misión. Y va primero a los políticos y arranca a preguntar, y sobre todo la pregunta clave para el político es qué es la justicia, y Sócrates empieza a dar cuenta que los tipos dicen saber un montón de cosas, pero no pueden dar cuenta, y parece que las definiciones y los conceptos no llegan. Entonces se va para los poetas, que tenían también un rol educativo muy fuerte, y ellos hablan siempre de cosas bellas y cuestiones emotivas en un montón de cosas, y Sócrates empieza a indagar, y se da cuenta que en realidad estos tipos están como endiosados, ¿no? Como que hablan a través de ellos las musas, entonces tampoco pueden dar cuenta de lo que dicen. Y ahí Sócrates se da cuenta que la gente empieza a decir que sabe cosas que en realidad no sabe y no puede explicar. Y luego se va con los artesanos, trabajadores en esa lógica, y se da cuenta que los tipos saben mucho de sus especificidades. Hola. Pero eso no me habilita, dice Sócrates, a poder opinar de cualquier cosa. Si yo soy zapatero, sabré de zapatos, mas no de política, dirá Sócrates, mediar. Y ahí es como que el tipo tiene esa epifanía, esa revelación y se da cuenta y dice, bueno, en realidad yo lo que sé, lo que efectivamente sé, lo que puedo estar convencido, es que soy ignorante. Y formula esa frase que conocemos todos y todas, solo sé que no sé nada. Y queda como el rockstar del mundo clásico, con esa frase fantástica, que es muy de cliché y de marcador del libro de mercado de los artesanos, pero que tiene un trasfondo importante, porque empieza a situar una teoría y una metodología filosófica con dos condicionantes. La necesidad del diálogo, porque todo esto lo hacía Sócrates en pleno chamullo, en plena charla, y la condición problematizadora de la filosofía. Ahora es necesario no solo dar un saber ya digerido, sino comenzar a construir efectivamente un saber compartido, nunca con la idea de una escuela, de una enseñanza disciplinar, porque si hay algo que Sócrates decía, yo no puedo enseñar un carajo porque efectivamente no sé. Sin embargo, en esa época era como un hipismo fantástico y lo seguía la gente, lo cual estaba tremendo. Tuya. Te me echo ahí, Nacho, claro, con eso que decías, hay mucho de freestyle por momento de Sócrates, ¿no? En el sentido de que se para ahí frente a un escenario, frente a una conversación, protagonizándola y generando todo un discurso ad hoc, parecería ser, que bueno, hoy vos, Nacho, decías hace poquito esta cuestión de que Sócrates no dejó nada escrito. Entonces, queda esa cuestión de también todos esos discursos, cómo es que se tradujeron o cómo es que se llegaron al papel, ¿no? Ahí es donde aparece Platón como figura central, que nos permite cuestionarnos hasta dónde esta cuestión de Sócrates, hay un propio Sócrates o hasta dónde es un personaje que, bueno, traduce un discurso que no sería el suyo, sino el de quien lo escribe, en este caso Platón. Esa es una sospecha, pero hay una cuestión central en todo esto, donde se ve esto del Sócrates orador en su máxima expresión, aunque él, humilde siempre, dice, yo no ando muy bien para esto, discúlpenme por lo que van a escuchar, como diciendo, esto va a ser un desastre, y de repente te manda un discurso donde, bueno, cada parte tiene su minuciosidad para hacer un argumento tremendo contra sus acusadores. Esa es la otra pata fuerte que tenemos que mencionar de la cuestión socrática. Hay un libro de Platón
que pasó a la historia como la apología de Sócrates, en la que parecería que es el discurso que Sócrates tiene que enfrentar contra sus acusadores. Lo acusan justamente de 3 razones, por 3 motivos, es el juicio de Sócrates. Lo que son las vueltas de la vida, parecería que estas acusaciones, algunas giran en torno a lo que se le atribuye a los sofistas desde el prejuicio. En ese juicio Sócrates lo tiene que confrontar. Y lo más interesante de esta cuestión del juicio es, bueno, el discurso propiamente de Sócrates, sin duda. Apología de Sócrates en Platón lo pueden sacar de ahí, lo pueden leer. Pero Sócrates va a tener esta reivindicación de lo público, y casi se me iba, quería contar esta cuestión de los acusadores, de dónde se entienden o de dónde surgen estos acusadores. Nacho contaba, por ejemplo, cuando Sócrates va por distintas partes de la sociedad, buscando a estos supuestos sabios, a quienes sabían de la justicia, a los políticos, quienes sabían de la belleza, a los poetas, a los propios artesanos que tenían por lo menos un conocimiento práctico, y les iba cuestionando de dónde sabían lo que sabían. Eso fue generando una molestia bastante importante en gente con bastante influencia. Entonces, Sócrates parece que llega a este juicio habiendo tenido hace ya bastante tiempo gente hablando en su contra, básicamente, ¿no? Entonces, una de las cosas que él interpela es, bueno, ¿hasta dónde me están juzgando a mí o hasta dónde en realidad están juzgando a lo que ustedes les dijeron que yo soy, ¿no? Está toda esa cuestión también en el fondo, pero el punto central, digamos así, de Sócrates ahí es que él, defendiendo sus convicciones o defendiendo lo que eran sus verdades, elige morir ante la posibilidad de tener que asumir una condena que él siente que no es justa, ¿no? Se lo quiere acusar por estas cuestiones, a lo que Sócrates va a decir que, bueno, no, esto no me corresponde, yo no corrompí a los jóvenes, yo no dije que había otros dioses, que son las causas que le van poniendo, y hacer pasar por fuerte el argumento más débil, que es lo que en teoría o desde el prejuicio se puede asociar con los sofistas. Y bueno, él elige morir frente a eso, elige la cicuta, que es la condena que tiene, un veneno que parece que te va congelando a poco el organismo hasta que la quedaste. Y aparte hoy mencionaba lo mitológico en Sócrates, y bueno, aparece ahí sobre todo su muerte, ¿no? Una muerte muy extraña, rodeada de sus estudiantes, rodeado de sus alumnos, donde habla de la inmortalidad del alma. Entonces, si algo le faltaba al rockstar para quedar como un campeón, es morirse allá arriba diciendo no, porque la muerte es, y ahí empieza a filosofar sobre eso. Y bueno, quedó por la historia nomás este hombre. Sí, hay un detalle interesante en eso que tiene que ver justamente con una metodología propia. En esa dinámica, sí, el video se guarda. En esa dinámica de interpelar y de esa acción, Sócrates desarrolla un método que lo conocemos como método socrático, que es lo que le generó tantos problemas, ¿no? Porque básicamente el interés de Sócrates en el mundo de la filosofía es la interpelación de falsos saberes, la búsqueda de conceptos y de definiciones para poder llevar adelante una acción, pero eso también tiene para él, y es capaz esto como lo relevante en esa lógica del giro antropológico, ¿no? De un giro de la filosofía hacia lo humano, una repercusión moral. Básicamente, toda aquella que conozca el bien, que tenga conocimiento, siempre ha de preferirlo antes que el mal. Pero para llegar a esa etapa hay que hacer un proceso de depuración casi médico, ¿sí? Para poder llegar a... ¿Cómo? ¿No? Y de toda una vida dedicada a eso, ¿no? Exacto. Entonces, lo que eso implica. Ahí va, en esos diálogos, en esos comentarios que él tiene con determinados personajes de la Grecia del momento, lo que pretende hacer justamente es poder decir, bueno, vamos a tratar de eliminar los falsos conocimientos que supuestamente tenemos para poder llegar a algún tipo de conocimiento que haya. Ese método socrático, que tiene como una ironía, como una interpelación ingenua de Sócrates frente al resto de sus interlocutores, es lo que le causó como un montón de quilombos, a lo cual lo han fajado varias veces, según se cuenta, y lo huían. Eso, ¿qué pasa? Lo hace en un espacio efectivamente público.
con figuras, como decías vos, con determinado prestigio y poder en lo social, en varios de los aspectos. Por lo tanto, se convierte en un enemigo del establishment o del statu quo del lugar. Es la filosofía efectivamente en acción en lo público, irrumpiendo contra una lógica de poder determinada. O sea, el tipo se jugó una parada fuerte. Y esta idea de que cuanto más sé, mejor puedo actuar o mejor puedo ser, que le podemos poner el nombre como intelectualismo moral, es lo que efectivamente vos decís lo lleva a la muerte. Porque cuando Sócrates lo acusan y lo llevan a ese juicio, todo esto lo sabemos por diálogos de Platón, o sea, hay que como que filtrar algunas cosas o no. Yo recomiendo para la parte del método un diálogo que se llama Laques, en el cual charla Sócrates con un comandante, con un general que fue general de él, donde hablan sobre qué es la valentía, que no llega en realidad a una definición, pero es como que es de los primeros diálogos que escribió Platón y es como un Sócrates más fiel. Los otros ya son también tirando y vinculados a la intención teórica de Platón, ¿no? Pero ese método, esa ironía, tenía como dos momentos, ¿no? Un momento negativo, que era esa interpelación, y un momento positivo, que era, bueno, ya depuramos todo, ahora vamos a construir mano a mano el concepto y el saber. Hay una noción de maestro que no viene e instala un saber, sino que lo construye acompañando a la persona, discípulo, discípula que está con él. Buenazo si vos estás en una sociedad donde al que interpelás no le dan mucha bola, pero acá el que interpelás es el que maneja, corta el bacalao y mueve el tinglado. Entonces, te la vas a... Y lo te la estás van a dar. ¿No? Que además está haciendo de forma pública. Por tanto, exacto, también hay todo un desnude de las prácticas que tiene toda su cuestión también. Exacto, no estamos discutiendo en casa. Estamos discutiendo en el afuera, en la plaza, en el mercado, en el ágora, en la puerta del Senado, adelante de toda la gente, y yo te estoy sacando crédito, diría el resto, y Sócrates ahí, con una barra ahí de amigotes, con Platón, que en realidad aparentemente era un gordo grandote, porque Platón quiere decir el de las espaldas anchas, que me imagino que alguna parada tiene que haber aguantado, porque el tipo, reitero, se fajaba, vos estás rompiendo acá las cosas, es lógico que eso suceda, y ahí se la come pobre Sócrates y lo acusan las instituciones de poder del momento. Pero el tipo era tan crack que tiene la chance de irse porque sus seguidores le dicen, vos, coimeamos al guardia, rajemos de acá. Y el tipo dice, no entendieron un carajo al final, porque yo sé lo que está bien y lo que me corresponde hacer. Entonces me muero acá, sirva a otra pulpero y dale que es tarde con la cicuta. Y el tipo se muere. A la mierda Sócrates. Todo lo que después empezamos a ver nos da también como esa idea de, bueno, hay un montón de cosas de Sócrates que eran como la antesala del pensamiento y la teoría platónica, por lo tanto, eso que decimos de filtrar. Ahora, lo que es claro es esto: lo público, la discusión, la filosofía en la calle, la posibilidad de manifestarse, de llevar un discurso en búsqueda de algo a través de la interpelación y la problematización, está completamente representado en esa Atenas del siglo V, con un ir y venir en procesos sociales constante, de guerras, cambios de gobierno, democracias no tan democráticas, y un tipo que aparece como emergente para hacer frente a esas cuestiones. Hoy, que estamos como que en este aislamiento físico y que no podemos salir a charlar a las plazas, y que hay un montón de cosas para discutir, y que hay un montón de cosas para interpelar, y que hay un montón de gente para preguntarle y repreguntarle, como que retomar esta idea del pensamiento socrático situado en lo público, como un elemento de ruptura con un poder establecido determinante, no con la idea de poner mi versión por encima, sino con la idea de problematizar, es fundamental. Yo creo que ahí está lo fuerte, y volviendo al inicio, yo creo que ahí está la clave también con este otro Sócrates que hablamos brasilero, que decían en sus camisetas, detrás, en la espalda, en lugar del nombre, democracia. Y los tipos jugaban con una camiseta que decía democracia, cuando en Brasil se mataba, se torturaba y se desaparecía gente, los tipos fueron a jugar una intercontinental con esa camiseta. Y así habían logrado que le dieran bola al cuadro y aparecer en los diarios y poderse manifestar cuando todo estaba cooptado. Y ahí andaban
estos 11 que jugaban ahí, con otro Sócrates que capaz que tenía un poco del anterior metido en la vuelta. Es tremendo, Nacho. Mierda esta acá, no sé si estoy saliendo. Hay algo divino ahí, capaz que se perdió la puta madre. Yo llegué a escuchar, creo que capaz que se cortó una partecita sobre el final, pero te juro que lo de democracia corintiana quedó hermoso. Era un pensamiento fantástico. Decía, capaz que en ese Sócrates brasilero había un poco del otro también metido adentro. Pero bueno, está. No, pero por favor, se entendió. Yo te quería agregar también esta cuestión de los puntos de vista en el sentido de todo lo complejo que es entender una personalidad, ¿no? Nada es tan puro cuando se acerca al lente lo suficiente, ¿no? Hay una cuestión con Sócrates que, claro, desde el relato de Platón hay un Sócrates conservador también, que lo que hace con esta interpretación de tener que cumplir mis obligaciones o la visión más formal, más institucional, aparece como para conservar el poder por encima de cualquier reivindicación o alternativa, y sin embargo está esa cuestión de las anécdotas o la parte más popular, ¿no? Cuando lo recuerda más gente que no solo Platón, y quedan esas cuestiones que también tienen su parte bastante interesante, en la que Sócrates también parecería que una de las cosas que lo volvió odiado, bastante odiado por bastante gente, es que ya cerca de la etapa final de su vida, cuando le toca, parecería que medio que por sorteo iban rotando las responsabilidades públicas en Atenas, en los ciudadanos, en esa Atenas de Pericles que vos detallabas bien, Nacho. Parece que un día le toca ser juez frente a un caso de un general que estaba al mando de una tropita y se le vienen los espartanos arriba, se le vienen cerca del doble de número, y el loco dice: gente, nos vamos a la mierda los que podemos, y no, claro, no se queda a morir, que era lo que la tradición le mandaba. Sócrates le tocaba ese día ser juez y dice: no, este hombre no merece que lo juzguemos. La única persona en Atenas que iba a llegar a esa conclusión era Sócrates, justo estaba ahí, fue lo que decretó, y la gente, claro, un juicio público, la gente se lo quería comer crudo, y cuando tuvo la oportunidad no le votó a favor de que bueno, era todo el crack que él decía hacer, frente a la otra posición, que era que merecía la muerte por haber tenido sus crímenes. Y bueno, ahí también hay todo un relato de cómo una persona tan inteligente o tan viva para ciertos debates, él mismo no haya evitado su propia muerte, ¿no? Al menos intentado evitar su propia muerte. Hay toda una lectura ahí también bastante interesante de Sócrates, pero vos hablabas de la reivindicación, sobre todo el lugar del encuentro público. Es un poco el énfasis que vos le ibas dando a esta lectura de Sócrates, y la comparto, Nacho, a full, en el sentido de que si tengo que elegir desde qué lugar entiendo a las personas, viendo la mayor cantidad de perspectivas posibles, me quedo con ese Sócrates que apuntó a una horizontalidad absoluta entre pares, como forma de poder no llegar a ni siquiera nuevas verdades, porque no era el gran objetivo, más allá del concepto de la verdad, latente ahí atrás, pero sí hay una persona que al menos lo intentaba y lo hacía, y generaba un movimiento en esa búsqueda con otros, necesariamente con otros, interpelando e interpelándose con otros. Hay mucho de ese Sócrates que creo que sin duda a estos tiempos le vendría bárbaro. Por supuesto que también el rol del espacio público, primero que nada, tiene que tener un espacio público habilitado. Hoy parecería que lo público instantáneamente, no es que nos guste o no, volvemos al Maquiavelo otro día capaz, ¿no? Pero no es que nos guste o no, sino que tenemos que ver cómo la virtualidad se nos está haciendo lo que entendemos por público. Y al carajo, dimensionamos lo que es que nuestro espacio de encuentro sea lo público por encima de lo demás. Bueno, ahora estamos con la cuarentena y es toda una situación, bueno, por ese lado podemos encontrar una solución al cortito plazo. Pero ¿y antes? ¿En dónde nos encontramos más? ¿En dónde estamos más acostumbrados a generar determinados vínculos o lazos, hasta afectivos por momentos, pero en las redes sociales o en el encuentro cara a cara? Bueno,
sin llegar a una, repito, a una respuesta cerrada o absoluta, da para interpelar y sobre todo viendo el caso de Sócrates, por esto que hablábamos, pero también por esta ausencia en estos momentos de poder acudir al espacio público, donde a mí por lo menos me pasa que, bueno, cerquita de un 20 de mayo, ¿no? Del próximo 20 de mayo, habiendo estado en esta instancia de 1 de mayo hace muy poquito, es como que, bueno, toda la situación que se va polarizando de a poco en lo público y parecería que por lo menos este sentido crítico a lo que viene pasando, que no nos podamos encontrar en la calle o que no podamos generar ese espacio de encuentro en la calle para que pase un poco de diálogo, de encuentro, ¿no? De todo lo lindo que tiene esa cuestión del encuentro. Y bueno, es jodido, por lo menos revaloriza y permite tener un poco más presente esa necesidad, ¿no? Del encuentro con otros. Sí, totalmente, totalmente. Porque somos cuerpos. Hay que tenerlo claro. No es tengo un cuerpo. Soy. Sócrates lo tenía, porque está esa discusión también. Está esa discusión de fondo, de si el loco estaba más para disfrutarlo de todo o si, como lo pinta Platón por ahí, era como más volado hacia lo racional. Aristófanes escribe esa comedia Las nubes, en la cual lo presenta como un tipo que andaba siempre en las nubes, pero yo recomiendo leer El banquete, que tiene una de las mejores definiciones de amor existentes, creo yo, y esa discusión entre ese joven que lo ama profundamente y que se queja porque no lo toca, no tiene relaciones físicas y carnales con él, y se da como una bacanal terrible y todo, pero yo creo que había un cuerpo interesante ahí, un cuerpo que transitaba por las calles, que aparecía, que estaba ahí. Sí. Hay mucha cosa que se nos fue ahí en la vuelta, que yo creo que la charla está buena. Yo quiero, antes de seguir con este diálogo que me parece que está mejor así, hay un texto que está bastante bueno para acercarse a esto que estuvimos hablando y es bastante concreto, de un tipo que tampoco es muy crack, pero es muy crack teóricamente, se llama Adolfo Carpio, Principios de Filosofía es el texto, y el capítulo dedicado a Sócrates es bien concreto, bien sencillo, súper accesible, y está bueno. No se compren libros, quienes puedan y quienes no, o que también puedan, bájenlos de internet, está en PDF, esperemos que no se moleste nadie, ni ninguna editorial en este momento, pero está buena esa lectura, es súper accesible. Adolfo Carpio, Principios de la Filosofía. Sí, anote. Es muy bueno para acercarse, sí. Está bueno. Pero sí, volviendo ahora a lo otro. Sí, a mí me gusta pensarlo así a Sócrates, que era un tipo que andaba muy hipongo en algunas cosas muy crack. Yo a veces lo defenestro mucho por fanatismos con otros autores que tengo, pero entiendo que la condición dialógica en la filosofía es fundamental. Que no existe una posibilidad de creación filosófica si no es en un diálogo y en un intercambio con otras y con otros. Será porque, no sé, uno se deforma profesionalmente en comunidad y entiende que es ahí la clave. Pero sí, yo creo que es un parteaguas, quizás también, en otro sentido del que lo ha puesto la oficialidad, pero lo es. También, Nacho, me pasa que también, no sé si es una cuestión de una perspectiva existencialista o qué, pero hay mucho también de cómo tomamos el pasado y cómo interpretamos los hechos, cómo vamos generando de ese relato oficial una postura y cómo vamos acomodando, ¿no?, el cuerpo a ciertas discusiones, las que nos imponen y las que queremos dar. Pero creo que en definitiva también está, si perdemos la perspectiva o si perdemos de vista que lo que estamos haciendo es pensando desde este presente, sí mirando un pasado que nos constituyó y sí mirando un futuro que cuanto más podamos proyectar en forma colectiva va a ser mejor en la medida de lo posible, creo, pero bueno, tenemos un presente que nos sitúa, que nos lleva a pensar desde ahí, y ahí es donde creo que, por ejemplo, hoy es Sócrates, el otro día fue Maquiavelo, y así, desde el lugar que agarremos a los distintos pensadores, sin duda hay un montón de perspectivas que los interpretan y que los toman para dar discusiones actuales. Bienvenidos, vamos arriba, cada uno en ese sentido lo puede hacer.
Pero más allá de esa posibilidad, también está la obligación, creo, bueno, en este caso hablamos desde un rol de educación, ¿no? Y de filosofía, pero hay una cuestión de pedagogía política, creo, de poder incluso agarrar estos temas y tener que darlos. En la medida que tenemos cursos, en la medida que tenemos la posibilidad, en la medida que tenemos programas que nos ponen estos temas como agenda de lo que tenemos que dar, y ahí hay un programa interesante también para defender y seguir pensando, sin duda. Creo que hay que tomar estas discusiones a partir de las necesidades actuales también, porque tienen mucho que ver. Ahí se me fue un comentario de Andy, si no me equivoco, que decía que esta cuestión social incluso nos constituye antropológicamente. Concepto bien potente ese, pero a lo que apunta sin duda y que comparto es esta cuestión de nos necesitamos con otros porque somos bichitos gregarios. Porque somos bichitos que si no hubiésemos estado rodeados de otros no hubiésemos llegado a donde estamos seguramente. Porque el ser humano no es tan poderoso como para valerse por sí mismo en la naturaleza, así que si no tiene eso que genera con otros, realmente no tiene nada. Y por si se nos olvidaba, bueno, hoy el COVID y todo este fenómeno de crisis mundial, nuestros países o nosotros mismos lo aceptemos o lo adoptemos o no, lo cierto es que viene a pegar de lleno en la normalidad que teníamos entendida. Por eso me choca mucho cuando nueva normalidad se le dice a la vieja llevada al extremo, pero más allá de eso. Esta cuestión de la nueva normalidad o de las normalidades o de los tiempos que nos tocan vivir tiene mucho, no de lo mismo, pero sí de varias cuestiones que distintos pensadores a lo largo de toda la historia de la humanidad les ha tocado confrontar, porque tenemos una cuestión en común y es la condición humana. Y hay preguntas, y hay problemas, y hay situaciones que se repetirán en el cómo se dan, pero los trasfondos, las discusiones filosóficas se mantienen. Está bueno tener un cuestionamiento de por qué también. Pero bueno, Nacho, perdón si se me va un poco ahí. No. Está bien. Bueno, yo creo que por ahí, y con esa referencia bibliográfica, capaz que podemos dejarlo ahí, a Sócrates, por ahora. Yo creo que es un tipo igual que hay que volver en algunas cosas, o quizás a algún diálogo puntual, porque son interesantísimos, en realidad. Lo habíamos destacado la vez pasada, Platón escribía muy bien, y lo conocemos por él, y es muy bueno, en realidad es. Pero sí. Vos hablabas del banquete, por ejemplo, hoy, y en nuestro primer encuentro habíamos mencionado, por ejemplo, la República. Entonces, ahí creo que hay dos ejemplos concretos de dos temáticas que, si les gusta más el amor, o si les gusta más la política, o si les gusta más una mezcla de ambas, pueden agarrar los dos, pero hay dos libros que toman temas bien interesantes, y aunque haya sido 5 siglos antes de Cristo, sacamos la cuenta, las discusiones, los ejes, los argumentos que se dan, las visiones que se dan sobre el mundo, la vida y lo que le rodea, está de más. Para pensarnos actualmente están de más. Sí, le sumo a esto. Todas obras de Platón, ¿no? Porque estamos en este contexto. Hipias Mayor, sobre la belleza, y es fantástico el diálogo. Laques, sobre la valentía, que es genial la resolución que tiene Sócrates para ir argumentando, y está buenísimo entender que el valiente, como vos decías, no es el que va para adelante solamente, sino el que evalúa también. Hay una noción de virtud muy fuerte en el pensamiento socrático. Leyes, hay un montón de textos interesantísimos. En el Laques también vemos un Sócrates que tiene la grandeza suficiente de decir, la dejamos por acá, una cagada que no estamos llegando a una definición exacta, pero esto sirvió. Sí, metodológicamente esos diálogos que se refieren como a los primeros años o a la juventud de Platón tienen como esa noción de se depura y queda la puerta abierta para buscar un concepto, pero no está todo definido. Ya en los últimos, capaz que en el Menón se nota también que es otro diálogo donde se da esa otra parte del método que es la mayéutica, se da a la luz un conocimiento que se tiene y no se sabe, que es como esa antesala a la teoría platónica ya.
pero en esos primeros de juventud aparece mucho eso y está muy bueno. Y después hay un montón de textos que son socráticos sin ser de Platón y sin ser Sócrates el personaje central, que en la literatura abundan. Y yo creo que cualquier clase, no solo de filosofía, sino que llevada desde la construcción dialógica y desde el proceso de búsqueda del conocimiento, como un trabajo de acompañamiento, es socrático, guste o no guste, o esté definido o categorizado de una manera u otra. Yo no puedo pensar, por ejemplo, a Paulo Freire como pedagogo, sin pensar que hay un espíritu socrático y emancipador también en esa filosofía y en ese proyecto pedagógico como tal, que es efectivamente una construcción con otras y con otros, si no, no puede serlo. Entonces, capaz que hay veces que tenemos que largar el pizarrón un rato y empezar a meter diálogo, ida y vuelta, porque la botijada sabe y sabe mucho, o tiene muchas ganas también de que se los acompañe y se las acompañe en ese proceso. Y en estos momentos, reitero, es hora de acompañarnos y acompañarse de la manera que sea, charlando, discutiendo, preguntando y manejando las frustraciones y las ansiedades que este distanciamiento físico nos ha puesto. Y hay que esperar el momento para salir de este discurso que nos enloquece un poco y podernos abrazar en silencio o no, pero con el tiempo y la duración necesaria. Porque la filosofía también tiene que ver con eso, con poder disfrutar de que hay momentos que los tenemos que vivir porque sabemos que se van, que no están más, que nuestra finitud humanamente nos configura. Yo disfruto lo que disfruto esta charla porque sé que termina. Si no terminara, no tendría goce en el momento, no sería disfrutable. La finitud nos configura y nos justifica. Si no, estaríamos como eternizados ahí, no podríamos ni avanzar, ni proyectarnos en nada. Se fue Sócrates a la mierda ahí, fue como un delirio medio personal, pero me parece que hay algo. Nos trajimos Heidegger ahí, tipo, ¡pac! El ser es para la muerte. Ese concepto del ser para la muerte lo trajimos, pero está de más. Hay un poco de eso. No, pero vos decías esta cuestión que comparto plenamente de cómo podemos valorizar en estos momentos el encuentro para después sacarnos esas ganas, esa cosa linda de acumular, esa gana de encuentro, de discusión, de poder encontrarnos con la excusa de que podemos hacer otras cosas, ¿no? De que otro mundo es posible y además es necesario, ¿no? Sin duda. Con esto, Nacho, creo que también es lo que un poco nos convoca, ¿no? Digo, me animo a decir que cuando hablamos de una filosofía pensada desde dos compañeros que por ahí estamos más acostumbrados a pensarla para un aula, y sin embargo hacemos ese ejercicio de agarrar y decir, pero larguémosla para afuera. ¿Cómo? Bueno, hoy no podemos hacerlo de otra forma que esta, en redes sociales, que no es poca cosa igual. Digo, 18 personas viendo en este momento, luego veremos cuántas más estuvieron acompañando, pero sea una, ya vale la pena en ese sentido. Fue un poco lo que habíamos conversado, y ojalá, Nacho, ojalá sea en Durazno, sería hermoso, sea acá, no sé, busquemos, obviamente, cuando nos sea posible, el espacio de encuentro con esto de por medio. Sí, ahora, esto se llama la caverna como espacio de encuentro, ponele, pero si el día de mañana es otra cosa, en algún bar, en algún lugarcito que se pueda dar ese intercambio lindo, creo que va a ir por ahí, y sin duda va a ser un momento hermoso de este proyecto también. Sin duda que sí, sin duda que sí. Nos quedan 20 segundos y además vos te vas para otra reunión. Sí. Saludar como siempre. Y bueno, un gustazo. Abrácense, busquen, hagan lista de gente abrazable y besable. Vamos arriba. Un gusto como siempre, Nacho, y gracias a todos.